Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. El calor de agosto se pegaba contra las ventanas del gimnasio aquella tarde, haciendo que el aire se volviera espeso y sofocante. Acababa de terminar mi tercera sesión de pruebas para el equipo titular de baloncesto de la escuela. El sudor caía en gotas sobre el piso brillante mientras el entrenador Garrett leía los nombres en voz alta desde su portapapeles. Cuando mencionó el mío, todo cambió. Tenía 16 años. Y ahí estaba, con mis viejos Nikes desgastados, sin poder creer que realmente había sido seleccionado. Mi mejor amigo, Jason, me esperaba afuera como siempre, sentado en los escalones de concreto, los auriculares puestos y moviendo la cabeza al ritmo de la banda de metal que hubiera descubierto esa semana. Éramos inseparables desde la primaria, desde que su familia se mudó a nuestro vecindario en el centro de Ohio. Su padre reparaba autos y el mío vendía seguros, pero algo hizo clic entre nosotros de inmediato. Éramos dos chicos que compartían cada momento libre, construyendo rampas para nuestras bicicletas o quedándonos despiertos toda la noche jugando videojuegos en su sótano. Cuando empujé las puertas dobles del gimnasio, Jason apenas levantó la vista. Su expresión ya me decía que lo sabía. También él había participado en las pruebas, los 3 días, dándolo todo, aunque era 5 centímetros más bajo que la mayoría. Su tiro era bueno, mejor que el mío, de hecho, pero el entrenador buscaba altura y velocidad para la temporada que se acercaba. Me senté a su lado en los escalones aún tibios por el sol de la tarde, intentando encontrar las palabras adecuadas. Jason se quitó los audífonos y forzó una sonrisa extraña, una que no le llegaba a los ojos. Me felicitó con una voz que sonaba como si perteneciera a otra persona. Ese instante se quedó grabado en mi memoria, porque fue la primera grieta en algo que yo creía irrompible. Las siguientes semanas trajeron cambios que no supe ver venir. Los entrenamientos comenzaron de inmediato. 2 horas cada mañana antes de clases y otras 3 al terminar el día. Mis nuevos compañeros de equipo me recibieron con entusiasmo, especialmente el capitán, Bradley Turner, a quien todos conocían simplemente como BT. Conducía un Jeep Wrangler negro y tenía esa habilidad natural de hacer que cualquiera a su alrededor se sintiera importante. Después de los entrenamientos, los muchachos solían reunirse en su casa, una enorme propiedad con un sótano que tenía mesa de billar y un refrigerador siempre lleno de bebidas energéticas. Me invitaban constantemente y cada vez que aceptaba significaba rechazar a Jason. Nuestras rutinas desaparecieron poco a poco. Ya no había paseos en bicicleta por la tarde ni maratones de videojuegos hasta el amanecer. Me repetía que era algo temporal, que solo sería así hasta adaptarme al ritmo del equipo, pero en el fondo sabía que estaba eligiendo un camino diferente. Jason también empezó a cambiar, aunque al principio estaba demasiado absorto en mi nueva vida para notarlo. Se volvió más callado, dejó de esperarme a la salida del colegio y comenzó a vestir completamente de negro. Empezó a juntarse con chicos que nunca había visto antes. Sus mensajes se volvieron breves, a veces solo una palabra o símbolos extraños que no entendía. Una noche lo encontré en el parque donde solíamos jugar de niños. Estaba sentado en una mesa de picnic, tallando algo en la madera con su navaja. Le pregunté qué hacía allí tan tarde, pero él solo me miró con una mirada vacía y respondió que estaba practicando. ¿Practicando para qué? No quiso decirme. Debería haber insistido, haber reconocido las señales, pero justo entonces BT me había escrito sobre una fiesta en su casa y yo inventé una excusa para irme.
Para octubre nuestra amistad era apenas una sombra de lo que había sido. A veces veía a Jason en los pasillos del instituto, rondando cerca de mi casillero o mirándome desde el otro lado del comedor. En ocasiones lo sorprendía observando a Bete con una intensidad que me ponía el pecho tenso. Empezó a dejarme cosas en el casillero, fotos viejas de nosotros en la secundaria, hojas arrancadas de cuadernos con garabatos llenos de rabia, e incluso una vez un gorrión muerto envuelto en papel periódico. Los demás en el equipo también lo notaron. Bromeaban con que tenía un amigo acosador, y yo reía junto a ellos fingiendo que no me afectaba. Bete, sin embargo, no lo tomaba tan a la ligera, sobre todo después de que Jason apareció en 3 eventos del equipo sin ser invitado, quedándose siempre al borde del grupo, sin hablar con nadie, simplemente observando en silencio. Todo estalló un jueves de noviembre. El entrenamiento se había alargado más de lo habitual porque nos preparábamos para el primer partido oficial de la temporada. El entrenador nos hizo correr sweet sides una y otra vez hasta que las piernas nos temblaban como gelatina. Cuando finalmente terminamos y fuimos a las duchas, el sol ya se había escondido. Yo fui el último en quedarme en el vestuario, sin prisa, porque sabía que mi madre trabajaba hasta tarde y la casa estaría vacía. Mientras me vestía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Contenía solo una dirección y las palabras: «Él te necesita, ven solo». Reconocí la dirección al instante. Un sitio de construcción abandonado en las afueras del pueblo, donde hacía 2 años habían comenzado a levantar condominios antes de que el proyecto quedara en ruinas por bancarrota. Sentí un nudo en el estómago al leerlo una segunda vez. El estilo del mensaje, los espacios entre las palabras. Sabía que era Jason y que seguramente usaba un teléfono desechable. Una parte de mí quiso ignorarlo, ir a casa y fingir que nunca lo había visto. Pero había algo en esas 5 palabras que me erizó la piel, una sensación de amenaza disfrazada de súplica. Conduje hasta allí en mi viejo Toyota, los faros abriéndose paso entre la niebla mientras dejaba atrás las calles principales. El lugar parecía un cementerio de sueños truncos, estructuras a medio construir que se alzaban oscuras contra el cielo. Montones de varillas oxidadas y mezcladoras de cemento detenidas en el tiempo como criaturas prehistóricas. No había otros autos a la vista. Apagué el motor y me quedé sentado, escuchando mi respiración, dudando. Todo en mi cabeza me gritaba que me fuera, que llamara a alguien, incluso a la policía. Pero la curiosidad, y quizá una lealtad malentendida, me empujaron a salir. Tomé una linterna de la guantera y avancé hacia el interior del sitio. El viento silbaba entre los esqueletos de concreto, arrastrando un olor a humedad, cemento y algo parecido a podredumbre. La estructura principal se alzaba frente a mí, 3 pisos incompletos, con huecos abiertos donde deberían estar las ventanas. Avancé con cuidado entre los escombros, iluminando paredes cubiertas de grafitis y charcos de agua estancada. Fue entonces cuando lo escuché, un gemido bajo, irregular, que no sonaba del todo humano ni del todo animal. Un sonido tan perturbador que me hizo sentir cada vello erizado. Seguí el ruido hasta una escalera improvisada. El metal crujió bajo mi peso mientras subía. En el segundo piso, en lo que habría sido una esquina de apartamento, lo vi. Bete estaba allí, pero no como siempre. Estaba atado a una viga de soporte con bridas industriales, su chaqueta del equipo rasgada y manchada de sangre. Tenía cinta adhesiva sobre la boca, y cuando me vio sus ojos se agrandaron en pánico. Movía la cabeza con desesperación, intentando gritar. Entonces, Jason salió de entre las sombras, detrás de una columna de cemento. Apenas lo reconocí. Su cabeza estaba completamente rapada, y bajo la luz de mi linterna pude distinguir símbolos tallados en su cuero cabelludo, marcas que parecían letras.
pero no lo eran. Vestía de negro de pies a cabeza, con guantes manchados de lo que comprendí que era la sangre de Bette. En su mano derecha sostenía una barra de hierro que golpeaba rítmicamente contra su pierna. Pero lo peor era su sonrisa, amplia, sincera, como si estuviéramos por ver una película, no viviendo una pesadilla. «Sabía que vendrías», dijo con un tono casi alegre. «Los verdaderos amigos siempre aparecen». Se acercó y pude notar que sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros. «Tenemos que hablar sobre la lealtad, sobre lo que ocurre cuando la gente olvida de dónde viene», continuó. Intenté mantener la voz firme, apelando a lo poco que pudiera quedar de mi viejo amigo. Le pedí que soltara a Bette, que habláramos, que podía ayudarlo, que lo sentía por todo. Jason se rió, pero el sonido fue distorsionado, como una interferencia en una radio dañada. Caminó hacia Bette y apoyó la barra contra sus costillas, haciéndolo retorcerse de dolor. «¿Crees que lo siento arregla algo?», gritó. «¿Crees que lo siento recupera 8 años de amistad que tiraste por la borda por esto?». Agitó la barra señalando a Bette. «Él ni siquiera sabe tu segundo nombre. No sabe que te aterran las polillas ni que aún duermes con ese dinosaurio de peluche que tu padre te dio antes de irse. Yo sé todo de ti. Y tú me reemplazaste con alguien que apenas te ve como un compañero de equipo». De pronto, levantó la barra y la descargó con fuerza sobre la rodilla de Bette, aún con la cinta en la boca. El grito fue desgarrador. Jason se volvió hacia mí, llorando, con las lágrimas mezclándose con la sangre seca en su rostro. «Pero lo voy a arreglar», susurró. «Después de esta noche nunca me olvidarás». Fue entonces cuando lo noté, una garrafa en la esquina. El olor a gasolina se volvió insoportable. Jason siguió mi mirada y sonrió, casi con orgullo infantil. «El fuego purifica», dijo, levantando el bidón y rociando el combustible alrededor de Bette. «Quema las amistades falsas, las mentiras, todo. Vas a verlo arder. Y entonces vas a entender lo que significa la verdadera pérdida». Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, midiendo distancias, buscando una salida. Jason estaba absorto en su ritual, murmurando palabras que no lograba entender. Cuando dejó el bidón para sacar un encendedor, vi mi oportunidad. Corrí hacia él y lo embestí con todas mis fuerzas, estrellándolo contra la pared de concreto. Rodamos por el suelo entre charcos de gasolina, lanzando golpes desesperados. Jason estaba más fuerte de lo que recordaba, impulsado por alguna sustancia que le corría por las venas, pero yo tenía la ventaja del miedo y la adrenalina. Conseguí finalmente inmovilizarlo, sujetándole los brazos contra el suelo. 20 minutos después llegó la policía. Nos encontraron así, yo encima de él, tratando de contenerlo, mientras Jason gritaba cosas sobre traición y pactos de sangre. Bette seguía atado, pero vivo. Todo el lugar apestaba a gasolina. Resultó que Bette había logrado activar la señal de emergencia en su reloj inteligente antes de que Jason le quitara el teléfono. Gracias a eso, la policía llegó a tiempo. Cuando se lo llevaron, Jason seguía gritando sobre purificación, traición y amistad verdadera, como si aún estuviera dentro de su delirio. Lo trasladaron a una institución psiquiátrica, donde ha permanecido los últimos 2 años. Los médicos dijeron que sufrió un brote psicótico severo, provocado por el rechazo y la soledad acumulada. Yo dejé el equipo de baloncesto la semana siguiente. No podía soportar volver a ese gimnasio, ni siquiera pasar cerca. Bette se recuperó físicamente, pero entre nosotros ya no volvió a ser igual. Casi no hablamos después de aquella noche. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y culpa,
que hacía imposible fingir que todo estaba bien. A veces paso por el antiguo sitio de construcción. Hoy en día es un complejo de condominios nuevos, llenos de familias jóvenes que pasean con sus hijos o pasean a sus perros por los jardines. Siempre me pregunto si alguna vez sienten el peso de lo que casi ocurrió allí, si el aire conserva, aunque sea un poco, la memoria del horror. Todavía tengo pesadillas con el rostro de Jason esa noche, su sonrisa torcida, sus ojos completamente negros, esa mirada de alguien que ya no era él. Y lo que más me atormenta no es el miedo, sino la culpa, porque en el fondo sé que yo contribuí a romperlo. Le di la espalda cuando más necesitaba que alguien lo escuchara, todo por perseguir algo que creía importante. Aprendí que el éxito no vale la pena si implica perderte a ti mismo, y mucho menos si significa alejarte de las personas que te conocieron antes de que pensaras que eras alguien especial. Historia 2. La niebla de aquella mañana era como nada que hubiera visto en mis 23 años viviendo en Oregón. Trabajo como enfermera del turno nocturno en el Providence Medical Center, y mi rutina es sagrada: terminar mi jornada de 12 horas a las 6 en punto, conducir hasta casa, ponerme la ropa de correr y salir al sendero antes de las 6:30. Pero esa mañana de principios de noviembre, apenas podía distinguir mi propio auto en el estacionamiento del hospital. La niebla era tan densa que parecía devorar el sonido mismo, envolviendo todo en un silencio tan extraño que hasta el eco de mis pasos sobre el asfalto sonaba distorsionado. Aún así, soy terca. Correr es mi manera de liberar todo el estrés acumulado tras una noche de emergencias, y no pensaba permitir que el clima interfiriera con mi rutina. Vivía en un vecindario tranquilo llamado Riverside Heights, a unos 15 minutos del hospital. La zona tenía hermosos senderos para correr que serpenteaban entre parches de bosque y se conectaban con un sistema de parques más grande. Mi apartamento estaba en una de esas viejas casas victorianas restauradas, y recuerdo estar en el porche aquella mañana, ajustando los cordones de mis zapatillas mientras una pared gris de niebla cubría el mundo. La señora Enuan, mi vecina, salía a meter a su gato y me llamó desde su puerta, preguntándome si de verdad pensaba correr en esa sopa. Me reí y le respondí que me quedaría por los caminos principales. La visibilidad era de unos 3 metros como mucho, pero me tranquilizaba saber que conocía esos senderos como la palma de mi mano. Llevaba 3 años corriéndolos cada mañana sin falta. El primer cuarto de milla transcurrió sin problema. Me mantuve por la acera, pasando por los lugares familiares, el buzón azul de la esquina, la casa con la ridícula colección de gnomos de jardín, la parada del autobús donde los adolescentes siempre dejaban sus latas vacías de bebidas energéticas. Pero al llegar a la entrada del sendero, todo cambió. La niebla allí parecía más espesa aún, como si brotara directamente del bosque. Tuve que reducir la velocidad porque a cada paso casi tropezaba con raíces y piedras que no veía hasta que estaban bajo mis pies. Lo más inquietante era cómo el aire parecía apagar todos los sonidos. Mi respiración sonaba fuerte y lejana al mismo tiempo, como si escuchara a otra persona correr. Ni siquiera los pájaros cantaban, y ahora sé que ese debió ser mi primer aviso real. A los 10 minutos aproximadamente llegué al punto donde el sendero se divide. Hacia la izquierda, el camino se adentra más en el bosque y lleva hasta el arroyo. Hacia la derecha, permanece cerca del vecindario. Siempre tomaba el camino izquierdo. Era más exigente, con cuestas decentes y un largo tramo recto junto al agua que me encantaba. Pero esa vez, al llegar a la bifurcación, sentí una extraña resistencia interior. No era exactamente miedo, sino una especie de presión en el pecho, como si mi cuerpo intentara advertirme algo que mi mente aún no entendía. Me quedé allí quieta unos 30 segundos.
observando cómo mi respiración formaba nubecillas que se desvanecían de inmediato dentro del mar gris que me rodeaba. Finalmente, sacudí la cabeza, riéndome de mi propia paranoia, y giré a la izquierda, aumentando el ritmo para compensar el tiempo perdido. Cuanto más me internaba en el bosque, más se encogía el mundo a mi alrededor. No podía ver los árboles hasta que prácticamente los tenía encima, apareciendo de pronto como columnas oscuras salidas de la nada. El sendero, que sabía que medía unos 2 metros de ancho, se sentía ahora como un túnel estrecho. Tuve que extender la mano de vez en cuando para tocar la corteza de los árboles y no perder la orientación, pero la textura se sentía extraña, demasiado blanda, casi esponjosa bajo mis dedos. La niebla también afectaba mi percepción del espacio. Creía estar cerca del puente de madera que cruzaba el arroyo, pero corría otro minuto y seguía sin verlo. Cuando por fin llegué, el sonido de mis pasos sobre las tablas era plano, apagado, sin el eco hueco que normalmente producía y que tanto me gustaba. Fue entonces cuando la escuché, una melodía tarareada. Al principio, apenas perceptible, confundida con el murmullo del agua del arroyo, pero era definitivamente humana. Una voz femenina, entonando una canción lenta y errática, como si intentara recordar una melodía olvidada. Cada vez que parecía continuarla, se detenía y volvía a empezar. Reduje el paso hasta detenerme. El corazón me latía rápido, no por el ejercicio, sino por una tensión inexplicable. El sonido provenía de algún punto más adelante, aunque con esa niebla era imposible calcular la distancia. Podían ser 6 metros o 60. «Hola», llamé, con un hilo de voz. El tarareo se cortó de inmediato. El silencio que siguió fue tan total que me zumbaban los oídos, y entonces los escuché. Pasos, lentos, irregulares, como si alguien arrastrara un pie al caminar. Se acercaban. De pronto, una figura emergió de la niebla, y lo que vi me heló la sangre. Lo primero que noté fue su cabello largo y oscuro, enredado y cubierto de algo que parecía barro, o tal vez algo peor. Llevaba una bata blanca de dormir, rasgada en un hombro y manchada con parches oscuros. Iba descalza, lo que explicaba el sonido arrastrado de sus pasos. Su pie izquierdo dejaba un rastro de sangre sobre el sendero con cada movimiento. Pero fue su rostro lo que me hizo dar un paso atrás sin pensar. Tenía los ojos muy abiertos, con las pupilas tan dilatadas que parecían completamente negras. Su expresión era de pura desorientación, como si no comprendiera dónde estaba. Sus labios se movían, murmurando palabras que no alcanzaba a oír, y en su mano derecha, Dios mío, su mano derecha estaba cerrada con fuerza alrededor de algo oscuro y húmedo. «¿Estás bien?», logré preguntar, aunque mi voz apenas fue un susurro. Ella inclinó la cabeza al oírme, y por un instante sus ojos parecieron enfocarse en mí. Entonces sonrió, una sonrisa vacía, desprovista de emoción, tan espeluznante que me hizo retroceder otro paso. Levantó su mano cerrada y, con una calma inquietante, dijo: «Lo encontré». «¿Qué encontraste?», pregunté sin pensar. Él lo escondía de mí, pero lo encontré. Abrió lentamente su puño, y lo que vi hizo que el aire se me atascara en la garganta. En su mano sostenía un dedo humano. Aún llevaba puesto un anillo de matrimonio dorado, y el extremo del hueso estaba desgarrado y húmedo. La uña estaba pintada de rojo brillante, aunque descascarada en la punta. Debí emitir algún sonido, un jadeo, un gemido, no lo sé, porque la mujer miró su propia mano con sorpresa, como si acabara de recordar lo que tenía allí. «Oh», murmuró con voz temblorosa, «este no es mío». Cada célula de mi cuerpo me pedía correr,
pero mis reflejos de enfermera se impusieron. Aquella mujer estaba en estado de crisis, tal vez un episodio psicótico o una emergencia médica. La sangre en sus pies, sus pupilas dilatadas, esa desconexión total con la realidad. Necesitaba ayuda. Inspiré hondo y hablé despacio, procurando sonar tranquila. Soy enfermera, le dije. Estás herida. Déjame ayudarte, por favor. Ella parpadeó lentamente, como si procesara las palabras desde un lugar muy lejano. Luego dio un paso hacia mí, todavía sujetando el dedo ensangrentado. Él no quería decirme dónde los había puesto, dijo con tono casi conversacional. Así que tuve que buscar por todas partes, bajo las tablas del suelo, dentro de las paredes. Pero este estaba en su bolsillo todo el tiempo. ¿Puedes creerlo? Soltó una carcajada aguda, frágil, como el sonido del vidrio al quebrarse. Fue entonces cuando noté su otra mano. Sangraba también. Las uñas estaban rotas y cubiertas de polvo blanco, como si hubiera estado arañando yeso o cemento. Saqué el teléfono con dedos temblorosos y marqué el 911, sin quitarle la vista de encima. La niebla parecía cerrarse aún más a nuestro alrededor, y de pronto comprendí que ya no sabía en qué dirección quedaba el camino principal. Ella estaba entre yo y la salida, balanceándose de un lado a otro como si estuviera a punto de desplomarse. ¿Cómo te llamas?, pregunté, intentando ganar tiempo mientras el teléfono sonaba. Frunció el ceño, confusa. Solía saberlo, respondió tras un silencio, pero él también se lo llevó. Él se lleva todo. El operador contestó justo cuando la mujer se abalanzó hacia mí, extendiendo sus manos ensangrentadas. Retrocedí torpemente, casi dejando caer el teléfono, y entonces lo escuché. Sirenas, varias, a lo lejos, pero acercándose. Ella también las oyó. Su cuerpo entero se tensó y su expresión cambió de confusión a puro pánico. Miró a su alrededor como un animal acorralado y susurró: «Vienen por mí, siempre vienen por mí». Antes de que pudiera reaccionar, se giró y echó a correr, o intentarlo, perdiéndose entre la niebla con ese paso irregular, arrastrando su pie herido. Me quedé allí inmóvil, el teléfono aún pegado al oído, mientras la operadora me hacía preguntas que apenas comprendía. Tal vez pasaron segundos, aunque a mí me parecieron horas, hasta que logré balbucear mi ubicación y explicar que había una mujer herida que necesitaba ayuda urgente. La operadora me pidió que permaneciera donde estaba, que los agentes ya se encontraban en la zona respondiendo a otro incidente. Apoyé la espalda contra un árbol grande y escudriñé la niebla, buscando cualquier movimiento. Las sirenas se acercaban cada vez más, y a través del velo gris comencé a ver destellos rojos y azules filtrándose entre los troncos. Unos 5 minutos después, 2 policías aparecieron entre la niebla, con las linternas cortando la oscuridad como cuchillas de luz. Sus rostros estaban tensos, las manos cerca de las fundas de sus armas. Cuando me vieron, solo una mujer en ropa deportiva, temblando y cubierta de sudor. Se relajaron un poco. «Señora, ¿vio pasar a una mujer por aquí?», preguntó uno de ellos con voz firme. Asentí, intentando explicarme, pero me interrumpió de inmediato. «¿Hacia qué dirección fue?», le señalé el sendero por donde la había visto desaparecer. Ambos salieron corriendo sin perder un segundo, hablando entre sí por radio. Un tercer agente se quedó conmigo, acompañándome de regreso al camino principal. Al final del sendero había varias patrullas y una ambulancia, las luces intermitentes pintando la niebla de rojo y azul. Fue allí, mientras intentaba recuperar el aliento, que me contaron la verdad. La mujer se llamaba Diane Holbrook.
Había sido reportada como desaparecida 3 días antes de un hospital psiquiátrico tras atacar a un miembro del personal. Pero eso no era lo peor. Aproximadamente 1 hora antes de que yo me la encontrara, su esposo había llamado al 911 desde su casa, a unos 3 kilómetros de allí. Contó que Diane se había presentado en medio de la noche, furiosa, intentando entrar. Él había estado gestionando su internamiento involuntario, lo que aparentemente provocó su fuga del centro. Cuando él se negó a abrirle, ella rompió una ventana y lo atacó con un cuchillo de cocina. El hombre perdió 3 dedos al intentar defenderse antes de lograr encerrarse en el baño. Ella escapó en cuanto oyó las sirenas. La encontraron alrededor de 1 hora más tarde, con hipotermia y en estado catatónico, acurrucada bajo el mismo puente de madera que yo había cruzado. El dedo que llevaba en la mano, el mismo que me mostró con una sonrisa vacía, era el índice de su esposo. Él sobrevivió, por suerte, aunque necesitó varias cirugías reconstructivas. En cuanto a mí, tomé una semana libre de mis carreras matutinas, y cuando por fin volví a los senderos, juré no volver a correr sola ni entre la niebla. A veces, en las mañanas brumosas, cuando el aire vuelve a espesarse sobre los árboles, me parece oír a lo lejos un tarareo tenue, casi imperceptible. Y cada vez que ocurre, no dudo, me doy la vuelta y regreso directo a casa. Historia 3. Necesito contarle a alguien lo que ocurrió aquella noche de junio de 2018. En ese entonces vivía en Sacramento, apenas sobreviviendo, haciendo cosas de las que no me siento orgulloso. Robaba billeteras, forzaba autos, cualquier cosa que mantuviera las luces encendidas. Mi madre se había enfermado esa primavera, y entre los tratamientos médicos y mi propio alquiler, el trabajo honesto ya no era suficiente. Había comenzado a vigilar casas en Willowbrook, un barrio impecable donde la gente dejaba las puertas del garaje abiertas y los paquetes de Amazon en los porches durante todo el día. Una casa en particular, en la calle Maple, llamó mi atención. Una vivienda de 2 pisos, modesta pero apartada, con setos descuidados que le daban privacidad. El dueño era un paramédico llamado Christopher Walsh. Lo había observado lo suficiente como para conocer su rutina. 4 días de turno, 3 libres. Siempre salía para trabajar a las 5:30 de la tarde en punto, con su uniforme azul marino y su bolso médico al hombro. Aquel jueves por la noche, sabía que Walsh estaría fuera hasta la mañana siguiente. Lo vi marcharse, puntual como un reloj, subiéndose a su Ford Explorer. La casa quedó completamente a oscuras, salvo por la luz del porche. El vecino más cercano estaba separado por una fila de frondosos árboles de hoja perenne. Recuerdo estar sentado en mi viejo Corolla, estacionado unas casas más abajo, mirando el reloj mientras contaba las horas hasta medianoche. Me repetía que sería mi último golpe. Solo agarrar algunos electrónicos, tal vez joyas, vender todo antes del fin de semana. Rápido y limpio. Ya lo había hecho docenas de veces, pero algo en esa casa me hacía dudar. Quizá era la forma en que las ventanas parecían observar la calle, o cómo las sombras del jardín se sentían más densas de lo normal. Aún así, empujé esas sensaciones al fondo de mi mente. Necesitaba el dinero, y Walsh no volvería por horas. Entrar fue más fácil de lo que esperaba. La puerta trasera tenía una cerradura de tambor vieja, de esas que podía abrir casi con los ojos cerrados. No había sistema de alarma, algo extraño para un vecindario como ese. Entré por la cocina, usando una linterna pequeña para moverme entre encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, que probablemente costaban más que mi auto. El olor me llamó la atención. No era desagradable, pero sí peculiar, una mezcla entre hospital y algo dulzón.
metálico. En la sala comencé a llenar mi mochila con lo de siempre: una tableta sobre la mesa de centro, unos relojes antiguos de una vitrina, una cajita de joyas del estante de la chimenea. El silencio era absoluto, tan profundo que podía oír mi propio corazón. Y fue entonces cuando la noté: una puerta en la pared del fondo, del mismo color beige que el resto, casi invisible, salvo por un detalle: un cerrojo de seguridad grueso instalado por fuera, no para mantener a alguien afuera, sino para mantener algo adentro. Debí irme en ese momento, debí tomar lo que tenía y desaparecer. Pero la codicia pudo más. Pensé que tal vez allí guardaba una caja fuerte o alguna colección valiosa. El cerrojo era nuevo, pero la madera estaba vieja, reblandecida. 5 minutos con mi barra de hierro bastaron para romperlo. El olor me golpeó al instante. Esa misma fragancia clínica, pero más intensa, mezclada con algo orgánico y corrupto. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad, y desde abajo se oía un zumbido constante, como el de un refrigerador antiguo. Cada escalón crujía bajo mi peso mientras bajaba, la linterna temblando en mi mano. El sótano estaba revestido con paneles de yeso y tenía tubos fluorescentes que no me atrevía a encender. El zumbido se hacía más fuerte a medida que avanzaba, acompañado de otros sonidos: un goteo, un leve chasquido eléctrico y algo más, algo rítmico, parecido a una respiración, pero que no lo era. El olor era insoportable allí abajo. Me hacía lagrimear y me quemaba la garganta. Me cubrí la nariz con la camiseta y avancé por un pasillo estrecho que se extendía más profundo en la casa. A ambos lados había estanterías metálicas. Cuando pasé la linterna sobre ellas, vi frascos de vidrio, docenas, tal vez cientos, todos alineados. Dentro, líquidos turbios y cosas flotando. Al principio pensé que eran muestras médicas. Walsh era paramédico, después de todo. Pero entonces vi las etiquetas, escritas a mano con una caligrafía ordenada: Melissa, 2016, tercer dedo. Catherine, 2017, oreja izquierda. Mi mente se negó a comprenderlo. El pasillo se abría a una habitación más grande, y allí fue donde la vi. Era una muchacha. No tendría más de 19 o 20 años. Estaba atada con bridas plásticas a una camilla médica en el centro de la habitación. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva y los ojos abiertos de par en par, reflejando un terror puro cuando el haz de mi linterna iluminó su rostro. Vestía una sudadera universitaria rota, Cal State Sacramento, y le faltaba un zapato. A su alrededor había equipo médico que reconocí solo por películas: soportes de suero, mesas rodantes con instrumentos quirúrgicos y potentes lámparas de examen montadas en brazos articulados. Pero esto no era un hospital. El suelo de concreto tenía manchas oscuras que se extendían desde un desagüe en el centro, y las paredes estaban cubiertas con fotografías instantáneas, cientos de ellas, mostrando mujeres en distintas etapas de... No quise mirar más. La chica comenzó a forcejear al verme, emitiendo gemidos ahogados tras la cinta, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Me lancé hacia ella, cortando las bridas con mi navaja mientras le susurraba que se calmara, que guardara silencio, aunque mi propio instinto gritaba que debíamos huir. Sus muñecas estaban en carne viva, con marcas de sangre seca de tanto forcejear. Cuando logré despegarle la cinta, soltó un jadeo entrecortado. «Va a volver», susurró, la voz apenas audible. «Siempre vuelve durante su descanso para revisarme. Por favor, tenemos que irnos. Ahora». No alcancé a soltarle las piernas cuando se oyó un portazo arriba, el sonido metálico y pesado de una puerta cerrándose. Después, pasos, firmes, lentos,
sobre el piso de la planta superior. El cuerpo de la chica se puso rígido como una tabla. «Escóndete», me dijo en un hilo de voz. «Si te encuentra aquí». La puerta principal se abrió y un tarareo familiar descendió desde arriba, una melodía sin ritmo, desafinada, que hacía que la sangre se me helara. Walsh. Sus pasos avanzaban con seguridad, recorriendo la casa. Se detuvieron un instante. Sabía que había notado la puerta del sótano forzada. El cambio en el ambiente fue inmediato. El tarareo se detuvo, reemplazado por un silencio absoluto, tan denso que podía oír la respiración temblorosa de la chica. Entonces, su voz bajó hasta nosotros, tranquila, casi conversacional. «Amber, sé que has estado intentando soltarte otra vez. Ya sabes lo que pasa cuando tengo que bajar». La chica, Amber, me aferró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en mi piel. Miré alrededor desesperado buscando otra salida, pero solo estaba la escalera. Estábamos atrapados. La arrastré detrás de uno de los estantes metálicos pegándonos a la pared. Los pasos comenzaron a bajar. Cada crujido de los peldaños me hacía latir el corazón en la garganta. «Qué extraño», dijo Walsh, su voz más cerca con cada palabra. «Juraría que cerré con llave esta puerta. ¿Has estado haciendo amigos, Amber?» Su tono era casi juguetón, como si disfrutara del miedo. La sombra de su cuerpo apareció proyectada sobre el suelo, alargándose entre los estantes. Walsh no era tan alto como había imaginado, pero sí robusto, con el tipo de físico que se gana levantando cuerpos día tras día. Caminaba despacio entre los frascos, rozando con los dedos las tapas como si admirara una colección de vinos. «Sabes, Amber», continuó, «he estado pensando en ti toda la noche. Tuve un paro cardíaco esta tarde. Una anciana. No sobrevivió. Su familia estaba tan agradecida por mis esfuerzos. No tienen idea de que la muerte me sigue a casa». Soltó una risa baja, seca, que me revolvió el estómago. Amber temblaba junto a mí, respirando tan rápido que temí que él pudiera oírla. Entonces, de pronto, un sonido rompió el aire, su radio. Un crujido seguido de una voz estática. «Unidad 47. Necesitamos refuerzo. Accidente múltiple en la autopista 50. Personal completo requerido de inmediato». Walsh se detuvo. Pude verlo alcanzar la radio que llevaba en el cinturón. Durante unos segundos no se movió. Luego exhaló pesadamente y respondió: «Unidad 47. En camino. Llegaré en 15 minutos». Por un momento creí que sabía que estábamos allí, que jugaría con nosotros antes de irse, pero finalmente se giró hacia las escaleras. «No te vayas a ninguna parte, Amber», dijo con voz casual. «Continuaremos nuestra sesión cuando regrese. Este accidente parece complicado. Tal vez tarde un par de horas». Subió los peldaños con calma, y un instante después escuchamos la puerta cerrarse. El clic del cerrojo resonó como un disparo. Estábamos encerrados. Amber se derrumbó contra mí, sollozando. «Siempre la cierra», dijo entre lágrimas. «Aunque se vaya, siempre la cierra. No hay salida». Pero yo no pensaba rendirme, no después de lo que acabábamos de presenciar. No iba a quedarme allí esperando a que ese monstruo regresara. Ayudé a Amber a levantarse. Sus piernas temblaban, pero la adrenalina la mantenía en pie. Terminé de cortar las bridas que aún la sujetaban a la camilla y comencé a buscar desesperadamente otra salida. Tenía que haber algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando, detrás de una de las paredes cubiertas de fotografías, vi una pequeña ventana, casi escondida. Estaba pintada por dentro, sellada, pero seguía siendo una salida. Era estrecha, quizás 40 o 45 centímetros de ancho.
Pero Amber era delgada. Tal vez podría pasar. Arrastré la camilla debajo y me subí encima para alcanzar la ventana. Usé mi barra de hierro para romper la pintura seca y forzar el marco hasta que cedió. Un soplo de aire fresco entró al instante, trayendo consigo el olor del césped húmedo. Podía ver que estábamos a nivel del suelo, en el costado de la casa. Tú primero, le dije, formando un escalón con mis manos. Amber me miró, con el rostro sucio y los ojos llenos de miedo. ¿Y tú?, preguntó con un hilo de voz. Sabía que no podría pasar. Mis hombros eran demasiado anchos. No había manera. Solo vete, le insistí. Llega a la casa más cercana. Llama al 911. Cuéntales todo. Ella dudó apenas un segundo, luego asintió. Con la poca fuerza que le quedaba, se impulsó y se deslizó por la abertura. La ayudé empujando desde abajo hasta que desapareció del otro lado. Escuché el golpe leve de su caída sobre el pasto y luego silencio. Me dejé caer de nuevo al suelo y corrí por el sótano, pasando junto a los tarros inmundos y sus etiquetas escritas con tanto cuidado. Subí las escaleras de 2 en 2 y golpeé la puerta con el hombro, una y otra vez, hasta que el marco de madera finalmente se astilló y cedió. Salí tambaleándome hacia el aire de la noche, respirando como si fuera la primera vez. Amber me esperaba junto a mi viejo Corolla, temblando, pero viva. Nos subimos y arrancamos sin mirar atrás, directo hacia la comisaría más cercana. No hablamos durante todo el trayecto. Solo el sonido del motor y nuestros corazones desbocados llenaban el silencio. Las horas siguientes fueron un borrón de luces, interrogatorios y papeles. Contamos todo, cada detalle. Los oficiales enviaron patrullas de inmediato a la casa de Walsh, pero él nunca regresó. Descubrieron que, durante su turno, había estado escuchando las frecuencias policiales en su ambulancia y oyó cuando los agentes informaron su dirección. Abandonó el vehículo a 3 condados de distancia y desapareció. La investigación del sótano confirmó lo que temíamos. Evidencias que lo vinculaban con 14 mujeres desaparecidas durante los últimos 8 años. 14 vidas. Las noticias lo bautizaron como el paramédico de la muerte. Nunca lo atraparon. Walsh sigue prófugo en algún lugar. A veces pienso que quizá cambió de nombre, que ahora trabaja en otra ciudad, salvando vidas de día y quitándolas de noche. Amber fue ingresada en protección de testigos después de declarar ante el gran jurado. Yo, en cambio, cumplí 6 meses de prisión por robo, aunque el fiscal me ofreció un acuerdo dadas las circunstancias. Hoy estoy limpio. Trabajo en la construcción. Vivo tranquilo. Intento mantenerme lejos de los problemas. Pero algunas noches me despierto sudando, con el recuerdo de aquellos frascos flotando en la penumbra, de las fotografías en las paredes, del olor metálico en el aire. Y en esos momentos, no puedo evitar preguntarme, ¿dónde estará ahora Christopher Walsh? ¿Y a quién estará ayudando o cazando esta vez? Historia 4. Los jueves por la noche en el supermercado eran mi momento. Después de acostar a mi hija Chloe, de 3 años, la dejaba con mi esposo Nathan y me iba a hacer las compras semanales en paz. Era noviembre de 2022 y acabábamos de mudarnos a un pequeño pueblo de Colorado por el nuevo trabajo de Nathan en la planta eléctrica. La vida marchaba bien. Teníamos una casita estilo rancho con un gran patio trasero. Chloe estaba feliz en su nuevo preescolar y yo incluso había empezado a hacer amistades en el grupo local de mamás. Aquel jueves comenzó como cualquier otro. Besé a Nathan alrededor de las 8:30. Tomé mis bolsas reutilizables y conduje hasta el Save Mart, en las afueras del pueblo. El estacionamiento estaba casi vacío.
Solo unos pocos autos desperdigados bajo esas luces amarillas intensas que hacen que todo parezca enfermo. Recuerdo sentirme satisfecha mientras cargaba las bolsas en mi vieja Ford Explorer. Había conseguido todo lo de la lista, incluso algunas ofertas en el yogur favorito de Chloe. La temperatura había bajado mientras estaba adentro, probablemente unos 0 grados, y podía ver mi aliento formándose en el aire. Giré la llave y el motor hizo un ruido horrible, como metal raspando contra metal. Luego, nada, solo ese clic insistente que te dice que algo está muy mal. Intenté de nuevo, bombeando el acelerador, aunque Nathan siempre me decía que eso no sirve en los autos modernos. Clic, clic, clic. Miré el reloj del teléfono, 9:47 de la noche. La tienda cerraba a las 10 y casi todos los empleados ya se habían ido. A través de los ventanales vi al gerente nocturno apagando las luces. Tomé el teléfono para llamar a Nathan, pero recordé que me había mencionado que esa noche tomaría una pastilla para dormir temprano. Desde que comenzó con los turnos nocturnos, le costaba adaptarse, y cuando dormía con medicación, nada lo despertaba. Pensé en llamar a AAA, pero habíamos dejado vencer la membresía durante la mudanza. Tonto, lo sé. Deslicé por mis contactos buscando a alguien del pueblo que pudiera ayudarme, pero las mamás que conocía vivían al otro lado de la ciudad, a unos 20 minutos. Estaba sopesando mis opciones cuando escuché pasos sobre el asfalto. Un hombre se acercaba desde la zona de los contenedores de basura al fondo del estacionamiento. Llevaba ropa de trabajo oscura con tiras reflectantes en las mangas y cargaba lo que parecía ser una caja de herramientas. «Problemas con el auto», me gritó, con una voz amistosa, de esas que te hacen bajar la guardia sin pensarlo. Era un tipo de unos 40 y tantos años, estatura media, con una de esas caras que inspiran confianza de inmediato. Cara de papá de ligas menores, como diría mi madre. «Sí, no arranca», respondí, bajando la ventana solo a la mitad. Él sonrió, de esa forma cálida que arruga toda la cara. Llevaba una gorra con un logo bordado que decía algo como «Reparación de automóviles Morrison», aunque en la luz tenue no estaba segura de que dijera exactamente eso. «¿Le molesta si le echo un vistazo?», preguntó mientras ya caminaba hacia el frente de mi coche. «Estoy saliendo de un servicio tardío, pero tengo un par de minutos. No me gusta ver a nadie varado por aquí a estas horas». Dejó la caja de herramientas en el suelo con una soltura que denotaba práctica. Sus manos estaban limpias, aunque con esa suciedad oscura incrustada bajo las uñas que no desaparece ni con jabón industrial. Todo en su manera de moverse tenía una precisión casi coreografiada, como si hubiera hecho exactamente esto 1000 veces antes. Y, mirando atrás, ese debió ser mi primer aviso real. No el gesto en sí, sino lo perfectamente ensayado que parecía todo. Abrí el capó, y él lo sostuvo con una vara en un movimiento rápido, natural. Se inclinó sobre el motor, linterna en mano, y su postura parecía completamente profesional. «¿Cuándo fue la última vez que revisaron la batería?», preguntó con la voz amortiguada por el capó. Le respondí que probablemente desde que compramos el auto hacía 3 años. Él hizo un chasquido comprensivo con la lengua. «El frío es letal para las baterías, especialmente en estos modelos nuevos con tanta electrónica». Revisó durante unos minutos, pidiéndome ocasionalmente que girara la llave para escuchar. Cada vez, el mismo resultado, ese chirrido metálico seguido por clics. Pero hubo algo que me resultó extraño. Nunca tocó nada realmente. Sus manos flotaban sobre el motor, y la luz de la linterna se movía de un punto a otro, pero no hacía contacto con ninguna pieza, como si estuviera actuando, fingiendo un diagnóstico. Finalmente, se irguió y se limpió las manos con un trapo del bolsillo. «Le diré lo que puedo hacer», dijo.
Tengo cables para pasar corriente en mi camioneta. Está estacionada justo a la vuelta. No quise ocupar los espacios del cliente, ya sabe. Deme 2 minutos. Me sostuvo la mirada. Era un contacto visual extraño, directo pero vacío, como si me mirara a través, no realmente a mí. Antes de que pudiera responder, ya se alejaba, la caja de herramientas balanceándose a su costado. Fue entonces cuando algo me hizo tensar el pecho. Mientras el supuesto mecánico se alejaba, noté que sus botas dejaban huellas húmedas sobre el asfalto. El problema era que no había llovido en días. El estacionamiento estaba completamente seco, excepto por esas marcas oscuras que se dirigían hacia los contenedores de basura, el mismo lugar de donde él había aparecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré la hora, 9:56 de la noche. Las luces del supermercado ya estaban casi todas apagadas. Quedaba solo la iluminación de seguridad. A través del espejo lateral vi al gerente nocturno cerrar las puertas principales con llave. El estacionamiento había quedado vacío. Sentí la necesidad repentina de llamar a alguien, a cualquiera, mientras ese hombre estaba lejos. Recordé que el mes anterior habíamos llevado la Explorer a Eddie's Auto Service para un cambio de aceite. Tenían una línea de emergencias las 24 horas. Busqué el número y marqué. El tono sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. Eddie's Auto, habla Frank. Expliqué mi situación rápidamente, mencionando al mecánico amable que se había ofrecido a ayudarme. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Qué mecánico?, preguntó, de repente con tono serio. No tenemos a nadie afuera esta noche. Todos nuestros chicos se fueron a las 6. El estómago se me heló. Pero llevaba una gorra con el nombre del taller. Balbuceé. Morrison o algo así. No estoy segura. Otra pausa. Señora, dijo Frank, ahora con voz firme. ¿Dónde está exactamente? Le di la dirección y su respuesta me paralizó. Cierre las puertas ahora mismo. Estamos recibiendo reportes de un hombre que se hace pasar por mecánico por las noches. Voy a llamar a la policía y enviaré a nuestro técnico real de emergencias. Se llama Carl. Conduce una furgoneta blanca con el logo de Eddie's Auto Service. No salga del coche por nada ni por nadie. La llamada se cortó y, temblando, apreté los seguros de todas las puertas. El sonido del cierre resonó como un disparo dentro del silencio del coche. Fue justo entonces cuando lo vi de nuevo, reflejado en el retrovisor. Regresaba, sin ningún camión detrás, sin cables para pasar corriente. Solo él, caminando con ese mismo paso medido, con esa sonrisa vacía que ahora parecía más forzada, más tensa. Pero esta vez venía desde otro lado, no desde donde había dicho que estaba su camioneta, sino desde la zona oscura detrás del supermercado, donde descargaban los camiones de mercancía. Mi corazón empezó a golpearme en los oídos. Se acercó a mi ventana y golpeó suavemente, inclinando la cabeza al notar que la tenía completamente subida. «Pequeño problema», dijo con una voz amortiguada por el vidrio. Olvidé mis llaves dentro de su motor. Solo necesito tomarlas rápido. ¿Llaves? Nunca había puesto nada en mi motor. Negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. Su sonrisa se desvaneció apenas un instante, y en ese breve momento su rostro cambió por completo. El aire amable desapareció, reemplazado por una expresión vacía y depredadora. «Vamos», dijo con tono aún amable, pero con un filo peligroso. «Solo levante el capó. 2 segundos». Apoyó la mano en mi ventana, dejando una marca grasienta. Pero al fijarme mejor, no era grasa, era tierra. Tierra compacta bajo las uñas, como si hubiera estado cavando. Con la otra mano comenzó a golpear con los dedos su caja de herramientas.
un golpeteo irregular, nervioso, que me erizó la piel. A través del cristal podía oír su respiración, corta, forzada, ansiosa. Estoy esperando a AAA. Mentí, tratando de sonar tranquila. Llegarán en cualquier momento. Su sonrisa se tensó. Presionó más la mano contra el vidrio, dejando una huella borrosa. Eso es curioso, dijo con una calma gélida. He estado observando este estacionamiento durante la última hora y no ha llegado nadie. Fue entonces cuando noté algo más, un pequeño auricular en su oído derecho, apenas visible, con un cable fino que se perdía bajo su cuello. ¿Con quién estaba hablando? O peor, ¿quién le estaba hablando a él? De pronto, un sonido rompió el aire. Sirenas a lo lejos. No eran de policía, más bien de un coche o alarma cercana, pero lo suficiente para hacerlo retroceder unos pasos. Miró hacia la carretera principal, luego de nuevo hacia mí. Su rostro cambió otra vez, ahora lleno de ira contenida, como un depredador al que se le escapó la presa. Tuviste suerte, murmuró, casi inaudible a través del cristal, y luego en voz más alta, recuperando su falso tono amigable. Parece que ya llega tu ayuda, ¿eh? Tomó su caja de herramientas, pero esta vez la sostuvo de otra forma, como si fuera un arma, no una herramienta. Retrocedió lentamente hasta un sedán oscuro estacionado a 3 lugares del mío, uno que no había notado antes. Cuando abrió la puerta, la luz interior iluminó por un segundo una sombra en el asiento del copiloto, alguien más observando. El hombre arrojó la caja al asiento trasero y cerró de golpe, pero el motor no se encendió. Simplemente se quedaron allí, esperando. Pasaron apenas unos segundos, aunque me parecieron eternos. El aire dentro del coche estaba tan quieto que podía escuchar el latido de mi corazón rebotando contra mis costillas. Mis manos seguían firmes sobre el volante, listas para tocar la bocina o salir corriendo si hacía falta. Entonces, a lo lejos, vi las luces de un vehículo acercándose a toda velocidad. Era una furgoneta blanca con el logo de Eddie's Auto Service pintado a los costados. Detrás de ella, 2 patrullas policiales con las luces intermitentes encendidas. El sedán oscuro reaccionó de inmediato. Su motor rugió y el coche salió disparado hacia la salida del estacionamiento. Pero los policías ya lo esperaban. Una patrulla bloqueó la salida y la otra giró bruscamente para interceptarlos. El sonido de los neumáticos chirriando sobre el asfalto cortó el silencio como un grito. Todo ocurrió en menos de 30 segundos, pero se sintió como una eternidad. El conductor del taller, un hombre de unos 50 años, robusto y con expresión preocupada, saltó de la furgoneta y corrió hacia mí mostrando su identificación. Soy Carl, de Eddie's Auto Service. Frank me envió, dijo, alzando la credencial frente al parabrisas. ¿Está bien, señora? Asentí, aunque no podía dejar de temblar. Solo cuando lo vi de cerca y noté su logo real bordado en el uniforme me atreví a desbloquear la puerta. Frank me dijo que viniera rápido, continuó Carl. Era él, ¿verdad? El tipo del que han estado alertando en la zona. No pude responder. Solo logré afirmar con la cabeza. Carl rodeó el vehículo, hablándome en tono calmado, explicando cada movimiento para que no me asustara. Voy a revisar el motor, ¿de acuerdo? Solo para asegurarme de que no haya hecho nada raro. Abrió el capó y su rostro cambió al instante. La linterna cayó de su mano. «Jesús», murmuró, retrocediendo un paso. «Señora, salga del coche. Ahora», obedecí sin preguntar, mis piernas temblando tanto que apenas me sostenían. Lo que Carl había encontrado bajo el capó me persigue hasta hoy. Entre la batería y el bloque del motor había un cuchillo de caza, encajado cuidadosamente.
apuntando hacia el ventilador. Si el coche hubiese arrancado, la correa habría roto el mango, lanzando la hoja como un proyectil directo hacia el interior. Pero eso no era lo más espantoso. Junto al cuchillo había un pequeño dispositivo electrónico con cables que se extendían hasta el sistema de frenos. Más tarde, los agentes me explicaron que era una trampa casera diseñada para perforar las líneas de freno tras un determinado número de presiones. Si mi coche hubiera arrancado y yo hubiera salido del estacionamiento, habría perdido los frenos en menos de 1 kilómetro. Los policías lograron detener el sedán antes de que escapara. Dentro encontraron bridas plásticas, cuerdas, una lona y 3 placas de matrícula distintas. El hombre que se hacía pasar por mecánico resultó llamarse Douglas Harley, buscado en 3 estados por intento de secuestro. Su acompañante, el del asiento del copiloto, nunca fue identificado. Usaba un nombre falso y no tenía registros en ninguna base de datos. Ambos habían estado vigilando el guardarmercado por semanas, esperando mujeres solas con coches que casualmente no arrancaban. Según la policía, utilizaban un dispositivo capaz de desactivar remotamente ciertos modelos de automóviles. Solo necesitaban que la víctima abriera el capó. Esa noche, yo era su siguiente objetivo. Carl logró reconectar el cable suelto de la batería en segundos. La policía cree que Harley lo había aflojado mientras yo hacía las compras. Todo el plan dependía de que yo confiara en su sonrisa y levantara el capó una vez más. Conduje a casa en estado de shock, sin recordar siquiera el trayecto. Abracé a Chloe tan fuerte que se despertó asustada, y Nathan y yo pasamos el resto de la noche sentados en la cocina, sin poder hablar mucho. Instalamos cámaras de seguridad al día siguiente y jamás volví a hacer las compras de noche. Pero, sobre todo, pienso en ese instante, cuando casi levanté el capó otra vez, en cómo una decisión tan simple, una sola llamada telefónica, me salvó la vida. A veces, las decisiones más pequeñas son las que marcan la diferencia entre volver a casa o no hacerlo nunca. Historia 5. Aquel viernes por la noche de octubre de 2017 comenzó como cualquier otro en la Universidad Estatal de Michigan. Había terminado mi turno en la biblioteca del campus y me dirigí al cumpleaños de mi compañero de cuarto, una fiesta que comenzaba justo a medianoche. El apartamento estaba repleto de gente de nuestro programa de comunicaciones, vasos rojos por todas partes, música tan fuerte que hacía vibrar las ventanas y ese bullicio constante de risas, conversaciones y gritos típicos de una noche universitaria. Yo me quedé con agua. Tenía que conducir de regreso más tarde y simplemente charlaba con algunos compañeros que no había visto en toda la semana. El ambiente estaba cargado de esa energía caótica y juvenil que solo existe en las fiestas universitarias. Gente hablando demasiado alto, riendo por cualquier cosa. Alguien intentando iniciar un juego de tragos en la esquina. Para las 2 de la mañana, la multitud empezó a dispersarse. Grupos de amigos llamaban a sus taxis o emprendían el camino de vuelta a los dormitorios. Pensé que era hora de hacer lo mismo, regresar a mi apartamento fuera del campus. Fue entonces cuando lo vi. Brian Lawson, recargado contra la encimera de la cocina. Compartíamos la clase de ética en los medios, pero apenas habíamos cruzado una decena de palabras en todo el semestre. Se deslizaba lentamente por la pared y volvía a enderezarse, los ojos vidriosos, murmurando que tenía que llegar a casa. Sus amigos ya se habían marchado. Los había visto subirse a un coche 1 hora antes. El tipo estaba completamente ebrio, muy por encima del punto divertido, más cerca del colapso que de otra cosa. Intentaba escribir algo en su teléfono, pero apenas lograba desbloquearlo, golpeando la pantalla con los dedos torpes. Le pregunté si tenía un viaje asegurado, un amigo que viniera por él,
y solo negó con la cabeza antes de aferrarse a la encimera, mareado. Debería haberme ido. Todo en esa escena gritaba mala idea. Un chico al que apenas conocía, borracho hasta perder la coordinación, necesitado de ayuda a las 2 de la mañana. Pero me quedé allí, viéndolo tambalearse, pensando en lo peligroso que sería si intentaba caminar solo hasta su casa. Últimamente habían ocurrido varios asaltos nocturnos cerca del campus y él vivía en la zona sur de la ciudad, a varios kilómetros. Además, la temperatura había bajado a unos 4 grados y solo llevaba una camiseta. No sé por qué, pero empecé a pensar en mi hermano menor, que acababa de empezar la universidad, e imaginé que alguien lo encontraba así. Y antes de darme cuenta, me escuché ofreciéndole llevarlo a casa. El rostro de Brian se iluminó con una sonrisa desordenada y agradecida, repitiendo gracias una y otra vez entre balbuceos. Sacarlo de la fiesta fue toda una odisea. Insistía en que podía caminar bien, pero al primer paso tropezó con el marco de la puerta. Tuve que sostenerlo del hombro y bajarlo por las 3 escaleras del edificio mientras él divagaba sobre una chica llamada Ashley, que según él lo había estado ignorando toda la noche. Su aliento apestaba a vodka barato y cerveza rancia, ese olor característico de las fiestas que te revuelve el estómago. En el estacionamiento, de pronto se soltó de mí y empezó a palparse los bolsillos con desesperación, diciendo que había perdido la cartera. Pasamos 10 minutos buscando bajo los autos con la linterna de mi teléfono, hasta que recordó que la había dejado en su dormitorio. Durante todo ese tiempo, una sensación rara empezó a treparme por la espalda. No era miedo exactamente, pero sí una inquietud persistente, un mal presentimiento que no lograba quitarme de encima. Cuando por fin lo acomodé en mi viejo Toyota Corolla, Brian pareció recuperarse de golpe. Encendió la radio, cambiando de emisora cada pocos segundos, hasta que de pronto se puso serio. Me pidió si podíamos hacer una parada rápida. Necesitaba comprar cigarrillos y un Red Bull para la mañana, dijo. Había una gasolinera abierta a las 24 horas en camino a su casa. Yo solo quería dejarlo y volverme a dormir, pero insistió. Incluso ofreció pagarme la gasolina por la molestia. Algo en su tono cambió en ese momento. Su voz se volvió más enfocada, calculadora, como si toda la embriaguez se le hubiera evaporado. Y mientras seguía sus indicaciones, noté que nos íbamos alejando del campus, de los vecindarios conocidos, adentrándonos en una zona industrial que nunca había visto. Cada giro nos alejaba más de cualquier señal de vida. Las farolas se hacían más escasas, los edificios más abandonados, los caminos más vacíos. 20 minutos después, llegamos a una gasolinera en ruinas, de esas que parecen detenidas en los años 80. Un letrero de neón parpadeante, la mitad de las letras apagadas y solo 2 bombas antiguas al frente. No había otros negocios alrededor, solo campos oscuros y una cerca de alambre rodeando lo que parecía un almacén vacío al otro lado de la calle. Fue entonces cuando lo noté. Brian ya no parecía borracho. Estaba totalmente sobrio, con la espalda recta, mirando la entrada del local con una atención inquietante. Estaciona al costado, donde no te vean las cámaras, dijo. Eso debería haber sido suficiente para dar media vuelta y huir. Pero antes de que pudiera decir nada, ya se estaba bajando del coche, moviéndose con una seguridad que no tenía una hora atrás. Se giró hacia mí, y la expresión en su rostro me heló el pecho. «Ven conmigo», dijo. No fue una petición, fue una orden. Dentro de mi cabeza, todas las alarmas estaban sonando al mismo tiempo. Cada parte de mí gritaba que debía irme, encender el motor y huir. Pero Brian estaba parado junto a la puerta del pasajero, mirándome con una expresión que no dejaba espacio para elegir.
Sabía, de alguna forma, que si intentaba escapar, algo peor pasaría. Apagué el motor con los dedos entumecidos y lo seguí hacia la gasolinera. Las puertas de vidrio estaban tan sucias que apenas dejaban ver el interior, pero pude distinguir a un solo empleado tras el mostrador. Un hombre mayor, quizás de 60 años, viendo una pequeña televisión colgada en la pared. Mientras caminábamos hacia la entrada, Brian sacó algo de su chaqueta y mis rodillas casi se doblaron al ver el brillo oscuro de una pistola. Había tenido el arma encima todo ese tiempo, en la fiesta, en mi coche, y yo ni siquiera lo había notado. «Tranquilo», dijo con voz baja, sin mirarme. «Nadie saldrá herido si haces lo que te digo. Tú vas a comprar unas cosas mientras yo me encargo del resto. Actúa normal». Mi mente se quedó en blanco. No podía procesarlo. Yo debería estar dormido en mi cama, no caminando hacia un robo armado a las 3 de la mañana con un compañero de clase apenas conocido. El timbre electrónico sonó al entrar, pero en mi cabeza fue como un toque de funeral. El cajero levantó la vista un instante y volvió a concentrarse en su televisor. Una vieja película del oeste. Brian avanzó con calma hacia el fondo del local mientras yo me quedé petrificado cerca de la puerta, fingiendo mirar las golosinas. En el reflejo del vidrio vi un rostro que casi no reconocí, pálido, los ojos demasiado abiertos, la mandíbula rígida. Él se movía como un cliente cualquiera, tomando una bolsa de papas, una bebida energética, un par de artículos más, pero su mano derecha no se alejaba del bolsillo de la chaqueta. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el aire, y una de ellas parpadeaba intermitentemente, haciendo que todo pareciera una película rota. El cajero tosió, se acomodó en el taburete, sin imaginar que su turno nocturno estaba a segundos de convertirse en una pesadilla. Quise gritarle que corriera, advertirle, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mis músculos hubieran dejado de pertenecerme. Brian se acercó al mostrador con los artículos. Todo ocurrió en cámara lenta. Colocó las cosas sobre la mesa, esperó a que el cajero comenzara a escanearlas, y entonces sacó la pistola. Vacía la caja, sin alarmas, sin héroes, dijo con una voz tan fría que no parecía humana. El rostro del hombre se volvió ceniciento. Levantó las manos por reflejo. Pero Brian lo corrigió. «No, baja las manos. Solo hazlo». El sonido del cajón de dinero abriéndose resonó como un trueno. Los billetes comenzaron a apilarse sobre el mostrador. 20, 10, 5, 1. Brian me lanzó una mirada y movió la cabeza hacia la puerta. «Ve al coche», ordenó en un susurro tenso. «Enciéndelo. Ahora». Pero yo no podía moverme. Mis pies parecían soldados al linóleo. El cajero me miró por un instante y en sus ojos vi mi propio pánico reflejado. Pensé en su familia, en los años que debía llevar soportando turnos así solo para sobrevivir, y en cómo yo, por simple estupidez, lo había metido en esa situación. «Te dije que vayas», gritó Brian, y ese grito me rompió la parálisis. Retrocedí torpemente, derribando un estante de bolsas de papas fritas que cayeron con un ruido ensordecedor. El sonido del plástico al arrugarse fue lo último que escuché antes de salir corriendo al frío. El aire helado me golpeó el rostro, devolviéndome la respiración. Mis manos sudaban tanto que las llaves me resbalaban y tardé varios intentos en meterlas en la cerradura. El motor arrancó al tercer intento. Me quedé allí, temblando, las manos en el volante, mirando la puerta del local. Parte de mí quería pisar el acelerador y desaparecer, dejarlo allí y fingir que nunca había pasado. Pero sabía que tenía mi identificación universitaria. La había tomado mientras buscábamos su billetera.
Sabía mi nombre, mi facultad. Probablemente podría averiguar dónde vivía. Y además, si me iba, el cajero quedaría solo con él. A través del parabrisas vi movimiento. Brian retrocediendo hacia la salida, el arma todavía en la mano, el bolso de plástico hinchado con billetes. El tiempo pareció estirarse. Los segundos se alargaron como si el mundo hubiera dejado de girar. Luego, la puerta se abrió de golpe y Brian se lanzó al asiento del pasajero, gritando: «Conduce, conduce, conduce». Metí la marcha y salí derrapando del estacionamiento, los neumáticos chillando sobre el pavimento húmedo. El coche se lanzó hacia la carretera vacía, los faros cortando la oscuridad como cuchillas. Brian gritaba direcciones entre risas, mientras yo apenas podía respirar. El velocímetro pasaba de los 80 kilómetros por hora y el rugido del motor se mezclaba con los latidos ensordecedores de mi corazón. Por el rabillo del ojo lo vi abrir la bolsa de plástico, contando los billetes con manos temblorosas, los ojos brillando con euforia. 3,000, tal vez más, decía riendo. La jugada más fácil de mi vida. Intentó meter un puñado de dinero en el portavasos. Tu parte, dijo, sonriendo. Aparté su mano de un manotazo. No quiero nada de eso, le respondí. Solo quiero irme a casa. Eso pareció divertirlo más. Soltó una carcajada ronca, cargada de adrenalina. Demasiado tarde, universitario, dijo. Ya estás metido en esto. Seguimos conduciendo por lo que pareció una eternidad. Calles vacías, almacenes abandonados, un silencio interrumpido solo por el golpeteo del viento en el parabrisas. Finalmente me dijo que me detuviera frente a un complejo de apartamentos que no reconocí. Apoyó la mano en mi hombro antes de bajar. El cañón del arma asomaba de su cintura, visible solo para mí. Lo hiciste bien, dijo con voz baja, casi amable. Mantén la boca cerrada y no pasará nada. Ya sé dónde encontrarte si haces algo estúpido. Luego salió del coche y desapareció entre los edificios, como si la noche misma se lo tragara. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. No sabría decir cuánto tiempo pasó. 10 minutos, 20, 1 hora. El reloj del tablero marcaba las 4:17 de la mañana. En pocas horas, el campus volvería a la vida. Los estudiantes saldrían a correr. Otros tomarían café antes de clase. Y yo seguiría aquí, con un secreto que me quemaba el pecho. Cuando finalmente pude conducir, lo hice en silencio absoluto. Llegué a mi apartamento. Cerré con doble llave y me dejé caer sobre la cama, sin siquiera quitarme la ropa. No dormí ni un segundo. Solo me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez cada instante, intentando comprender cómo un simple acto de amabilidad había terminado convirtiéndome en cómplice de un robo a mano armada. A la mañana siguiente, las noticias locales confirmaron mis peores temores. El informativo hablaba del asalto a una gasolinera. El cajero había salido ileso, aunque profundamente afectado. La policía buscaba a 2 sospechosos, uno alto, de cabello oscuro, y otro más bajo, de cabello claro. Tenían imágenes borrosas de las cámaras exteriores. Mi coche aparecía en una de ellas, alejándose del lugar. Durante semanas, cada vez que veía una patrulla, sentía que me faltaba el aire. Saltaba al menor ruido, convencido de que venían por mí. Brian desapareció del campus. Algunos dijeron que se había dado de baja, otros que había sido transferido. Nunca lo volví a ver. Tampoco le conté a nadie lo que pasó esa noche. No podía. Cambiar de carrera fue mi única salida. Dejé la clase de ética en los medios. No podía soportar escuchar esa palabra sin sentir náuseas. Incluso ahora, años después, cuando alguien me pide un aventón tarde en la noche,
Mi cuerpo se tensa por completo. Siempre digo que no, siempre, porque aprendí, del modo más brutal posible, que a veces intentar ayudar a la persona equivocada puede destruir tu vida de maneras que jamás imaginaste. Historia 6. La notificación apareció en mi teléfono alrededor de las 3 de la tarde, aquel jueves de marzo. Tienes un nuevo fósforo. Estaba trabajando desde casa, sentada en la mesa de mi diminuta cocina en mi apartamento del centro de Portland, revisando hojas de cálculo para la firma de marketing donde llevaba 3 años como analista. Vivir sola se había vuelto caro desde que mi última compañera de piso se mudó 2 meses antes, así que había estado intentando conocer gente nueva. Tal vez encontrar a alguien especial. Las apps de citas no eran precisamente mi pasatiempo favorito, pero a mis 28 años, con la mayoría de mis amigos casados o viviendo en otras ciudades, parecían la opción más práctica. Abrí el perfil. Ryan, 32 años, desarrollador de software. Le gustaba el senderismo y la cerveza artesanal. En las fotos se veía como un tipo limpio, sonriente, con una naturalidad poco común en ese tipo de plataformas. Empezamos a chatear de inmediato y me sorprendió lo fácil que fluía la conversación. Me preguntó por mi trabajo, me contó anécdotas divertidas sobre depurar código a las 2 de la mañana y mostró un interés genuino cuando mencioné mi afición por la fotografía. Para la tarde ya habíamos intercambiado unos 50 mensajes. Cuando sugirió cenar el sábado en un restaurante tailandés del centro llamado Bamboo Garden, acepté sin dudarlo. Mi compañera de cuarto, Valerie, estaba en la sala viendo Netflix cuando le conté sobre la cita. Me lanzó esa mirada que combina apoyo y preocupación. «Solo ten cuidado, ¿sí?», me dijo. Tal vez podrían verse en un lugar público primero, tomar un café o algo. Me reí. Le expliqué que el restaurante estaba en la calle Morrison, una zona llena de gente, y que ya habíamos hablado mucho, que el chico parecía completamente normal. Incluso me había enviado su perfil de LinkedIn, supuestamente para demostrar que era quien decía ser. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Pasé la mañana limpiando el apartamento, probándome al menos 6 conjuntos antes de decidirme por unos vaqueros oscuros y un suéter burdeos. Sencillo, pero que me hacía sentir segura. El restaurante quedaba a unos 15 minutos caminando, y el clima estaba sorprendentemente agradable para marzo, así que decidí ir a pie. Ryan me había escrito esa misma mañana para confirmar la hora, 7 en punto. Incluso envió una captura de pantalla de su reserva. Al entrar a Bamboo Garden, la anfitriona me preguntó si esperaba a alguien, y allí estaba él, en una mesa del rincón, levantándose para saludarme con una sonrisa. Se veía exactamente como en las fotos, quizá incluso mejor. Camisa azul marino, bien planchada, aire confiado pero relajado. La primera hora pasó volando. Pedimos pad thai, curry verde y compartimos rollitos primavera. Reímos con historias sobre primeras citas desastrosas que habíamos escuchado y todo parecía encajar perfectamente. Cuando llegó la cuenta, insistió en pagar. Yo ofrecí dividirla, pero él sonrió y dijo: «La próxima corre por tu cuenta». Me guiñó un ojo con encanto. Al salir, el aire estaba fresco y agradable, de ese tipo que invita a seguir caminando. Fue entonces cuando lo mencionó. «Hay un sendero precioso a unos 10 minutos de aquí», dijo. «Corre junto al río. Lo descubrí el mes pasado cuando me mudé. ¿Quieres verlo? Podemos caminar un rato para bajar la comida». Lo dijo con tanta naturalidad, con una sonrisa tan genuina, que me pareció una buena idea. La calle Morrison todavía bullía con gente que iba a bares y cenas tardías, así que no sonaba arriesgado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Valerie. «¿Cómo va la cita?». Escribí rápido.
Genial. Seguimos fuera. Te cuento luego. Y lo guardé sin notar que la batería parpadeaba en rojo. El camino hacia el sendero nos alejó poco a poco del bullicio del centro. Las luces de los bares y restaurantes se fueron desvaneciendo detrás de nosotros, sustituidas por calles más silenciosas y desconocidas. Ryan seguía hablando con soltura. Me preguntó sobre mi fotografía, si prefería retratos o paisajes, y hasta me mostró unas fotos de atardeceres en su teléfono. Parecían reales, y eso me tranquilizó un poco. Cuando llegamos al inicio del sendero, noté algo. Los faroles de la calle terminaban justo allí, y el camino se perdía en una oscuridad que parecía tragarse la luz. De día es más bonito, dijo, pero de noche tiene su encanto. Puedes oír el río con más claridad. Algo dentro de mí dudó. Una punzada instintiva que me hizo frenar un segundo, pero él ya avanzaba, girando para mirarme con esa sonrisa encantadora de antes. No quise parecer paranoica ni arruinar una cita que hasta ese momento había sido perfecta. El primer tramo era agradable. Podía escuchar el murmullo del agua y ver las luces lejanas de la ciudad filtrarse entre los árboles. El aire olía a tierra húmeda y madera. Caminamos unos 10 minutos cuando mi teléfono se apagó por completo. Intenté encenderlo, pero la pantalla quedó negra. Ni siquiera para una llamada de emergencia. Me reí, fingiendo que no me molestaba. Perfecto, bromeé, justo cuando podría necesitarlo. No te preocupes, respondió él con una calma inquietante. El mío está cargado. Seguimos caminando, pero algo había cambiado. El tono de su voz, su lenguaje corporal, las preguntas. Empezó con cosas inofensivas. Si tenía hermanos, si mis padres vivían cerca. Luego se volvió más personal. ¿Tienes algún problema de salud?, preguntó. Me reí nerviosa. ¿Eso suele preguntar en las primeras citas? Él sonrió, pero sus ojos no acompañaban la sonrisa. Solo curiosidad, dijo. A veces pienso en esas cosas. Y entonces hizo la pregunta que me congeló el alma. Esto puede sonar raro, pero ¿alguna vez pensaste que te gustaría que hicieran con tus cosas si te pasara algo inesperado? Me quedé inmóvil. Su tono era demasiado casual para algo tan macabro. Intentó suavizarlo, diciendo que un amigo suyo había muerto recientemente y eso lo había hecho reflexionar sobre la vida y la muerte. Pero había algo en su mirada, una frialdad brillante, analítica, que me hizo sentir que cada palabra estaba calculada. Intenté mantener la compostura. Es un tema algo pesado para una primera cita, ¿no crees?, dije riendo con falsedad mientras retrocedía un paso. Él se acercó. El aire entre nosotros se tensó. Su rostro cambió. Ya no era el hombre encantador de la cena, sino alguien diferente. Sus ojos brillaban con una intensidad hambrienta a la luz pálida de la luna. Solo tengo curiosidad, repitió en voz baja. Vives sola, ¿verdad? Mencionaste que tu compañera se mudó. Debe ser agradable tener tanto espacio. ¿Tienes buenas cerraduras? ¿Sistema de seguridad? Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que él podía oírlo. Cada fibra de mi cuerpo gritaba «corre», pero sabía que era más alto, más fuerte, y no tenía idea de por dónde volver. El sendero había girado tanto que había perdido toda referencia. ¿Sabes qué? Creo que no me siento bien, dije fingiendo una sonrisa. Tal vez fue el curry. ¿Volvemos? Pero él no se apartó, solo inclinó la cabeza, estudiándome, como si analizara una presa. No respondiste mi pregunta sobre tus cosas, murmuró. Tienes seguro de vida. Joyas valiosas en casa. Ese equipo fotográfico que mencionaste debe valer bastante. Y fue ahí cuando lo entendí con absoluta certeza.
Esto no era una cita. Nunca lo fue. Mi mente comenzó a correr. Recordé las clases de defensa personal que tomé en la universidad. Repasé cada movimiento que podría usar si intentaba tocarme. Pero él estaba demasiado cerca, y detrás de él, el sendero se bifurcaba en dos direcciones desconocidas. No tenía idea cuál llevaba de regreso a la ciudad. Había caído en una trampa, planeada desde el momento en que aquel hombre me deslizó un me gusta en la aplicación. Entonces ocurrió algo que no estaba en sus planes. Desde algún punto detrás de mí se escucharon voces, risas altas, pasos tambaleantes. Una conversación entre jóvenes borrachos que parecían venir por el sendero. Eran al menos 5 o 6. El rostro de Ryan cambió. Por primera vez, vi molestia, una chispa de frustración en sus ojos, y en ese instante de distracción me lancé. Lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia el sonido de las voces gritando: «Ayuda, por favor, ayúdenme». Podía oír sus pasos detrás de mí, aplastando la grava, pero no miré atrás. Corrí con todo lo que tenía, el corazón a punto de salírseme del pecho. Al doblar una curva, vi las linternas de varios teléfonos iluminando la oscuridad. Un grupo de estudiantes apareció entre los árboles. Me lancé hacia ellos, casi chocando con una chica que llevaba una sudadera de la Universidad de Portland. «Ese hombre me sigue», grité jadeando. «Por favor, ayúdenme». Los chicos se reagruparon de inmediato, poniéndose entre él y yo. Uno de ellos, corpulento, dio un paso al frente como si fuera un muro. «Oye, tipo, aléjate». «Sí», dijo con firmeza. Ryan se detuvo a unos 3 metros. Su rostro había vuelto a adoptar esa sonrisa encantadora, la misma que me había engañado durante la cena. «Chicos, tranquilos», dijo levantando las manos. «Es un malentendido. Estamos en una cita. Solo se asustó por la oscuridad». Pero yo ya estaba hablando atropelladamente, contándoles todo. Sus preguntas, cómo me había llevado allí, cómo había insistido en caminar por el bosque. La chica de la sudadera ya tenía su teléfono en la mano. «Estoy llamando al 911», anunció con voz temblorosa. La sonrisa de Ryan se quebró por primera vez. Su mandíbula se tensó y sus ojos se movieron nerviosos de un rostro a otro. «Esto es ridículo», masculló. Pero cuando 2 de los chicos dieron un paso hacia él, dio media vuelta y se perdió entre los árboles, tragado por la oscuridad. Los estudiantes se quedaron conmigo hasta que llegó la policía. Me acompañaron hasta la entrada del sendero, donde 2 patrullas esperaban con las luces encendidas. Les conté todo: su nombre, su perfil, el restaurante, cada palabra. Aunque en el fondo ya sospechaba que nada de eso era real. Los agentes me llevaron a casa y me advirtieron que ese tipo de hombres solían usar teléfonos desechables y perfiles falsos. Cuando entré, Valerie estaba esperándome despierta. Al verme, no tuvo que preguntarme nada. Se acercó en silencio. Me abrazó y preparó té mientras yo le contaba todo, las manos temblando. Nos quedamos calladas largo rato, conscientes de que había estado a minutos de convertirme en una de esas historias de mujeres desaparecidas que salen en las noticias. Los días siguientes fueron una niebla de ansiedad. Cambié las cerraduras, instalé un sistema de seguridad y borré todas las aplicaciones de citas. Una semana después, el detective asignado a mi caso me llamó. No habían encontrado ningún rastro de Ryan. El perfil de LinkedIn era falso, creado apenas 2 días antes de que hiciéramos match. El restaurante tenía grabaciones de nosotros cenando, pero la imagen de su rostro era demasiado borrosa para identificarlo. Incluso la reserva había sido hecha con una tarjeta prepago bajo un nombre inexistente. Era como si el hombre nunca hubiera existido.
Un fantasma que se materializó solo lo necesario para ejecutar su plan. Han pasado 3 meses y todavía tengo pesadillas. A veces sueño que vuelvo a caminar por aquel sendero, que escucho sus pasos detrás de mí, que su voz vuelve a preguntar por mi seguro de vida. Y me pregunto cuántas otras mujeres habrán hecho encuentro con él, cuántas habrán dicho que sí a esa caminata nocturna y cuántas no lograron salir. El detective me dijo que tuve suerte, que la aparición de aquellos estudiantes fue probablemente lo único que me salvó. Dijo que los depredadores como él planean cada detalle, cada pregunta, cada sonrisa. Desde entonces, he contado mi historia en todas las plataformas posibles, esperando que sirva de advertencia. La gente siempre cree que sabría detectar las señales, que nunca caerían en algo así. Pero Ryan parecía perfecto, divertido, exitoso, respetuoso, hasta que preguntó qué quería que hicieran con mis pertenencias si me pasaba algo. Ahora, cuando mis amigas hablan de citas en línea, siempre les digo lo mismo. Reúnanse en público, quédense en público y escuchen esa voz interior que les dice que algo no está bien. Porque cuando esa voz grita, ya puede ser demasiado tarde. Historia 7. El día había empezado como cualquier otro. Acababa de volver del supermercado con el maletero lleno de cosas que, si soy honesto, no necesitaba realmente, y estaba a medio camino de organizar la despensa cuando escuché los golpes. No fue un toque de vecino, fue rápido, torpe, desesperado. De esos golpes que no piden permiso, exigen atención. Vivo solo, en un dúplex tranquilo a las afueras de un pequeño pueblo en Carolina del Norte, donde lo más emocionante que ocurre es cuando algún perro se escapa del jardín. Así que ese tipo de golpe no pasa aquí. Al principio no abrí. Miré por la mirilla y vi a un muchacho. No tendría más de 20 y tantos, empapado en sudor, con la camisa manchada de un rojo oscuro. Caminaba de un lado a otro como si no supiera si correr o desplomarse. Tenía el cabello pegado a la frente, le faltaba una zapatilla y seguía mirando por encima del hombro, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, y escuché su voz quebrada. «Por favor, señor, ayúdeme. Van a matarme». Había algo en la forma en que lo dijo, el tono, el pánico en cada palabra, que me detuvo en seco. Sabía que debía llamar a la policía. Eso habría hecho cualquier persona sensata. Pero él no parecía peligroso. Parecía aterrado. Y tal vez yo fui demasiado curioso para mi propio bien. Desbloqueé el cerrojo, pero dejé la cadena puesta. Abrí apenas una rendija. «¿Qué pasa?», pregunté. Comenzó a soltar frases inconexas, algo sobre gente persiguiéndolo, que necesitaba un teléfono, que no quería morir como su amigo. Pero sus ojos no se movían como los de alguien que mira el mundo real. Brincaban de un lado a otro, fijándose en cosas que no estaban allí. Debí entenderlo en ese momento, pero no lo hice. Me pidió entrar. Le dije que no. Le ofrecí llamar a alguien, pero negó tan rápido que pensé que se partiría el cuello. «No la policía, por favor», suplicó. «Solo déjeme recuperar el aliento, por favor». Sonaba al borde del colapso, a punto de desmoronarse en mi porche, y contra todos los avisos en mi cabeza. Solté la cadena y abrí la puerta. Entró tambaleándose y cayó de rodillas, jadeando como si hubiera corrido a través del fuego. Cerré la puerta y le dije que se sentara en el sofá, pero se quedó en el suelo, con la cabeza baja, meciéndose ligeramente. Intenté hablarle. Pregunté si estaba herido, si alguien lo seguía. Sus respuestas eran fragmentos rotos, palabras sin sentido, nombres, números. Mencionó un tal Marcus,
Una furgoneta, y empezó a susurrar cifras como si recitara un código. Me agaché para ver mejor. Entonces lo noté. La sangre en su camisa no era fresca. Estaba seca en algunos lugares, cuarteada como si hubiera estado allí por horas. Sus manos se abrían y cerraban constantemente. No parecía dolor, más bien una tensión contenida, como si esperara algo terrible. Le ofrecí agua. Solo me miró parpadeando demasiado rápido, como si no entendiera mis palabras. De pronto, murmuró: ¿Lo oyes? ¿El qué?, pregunté. Se puso de pie de golpe. Empezó a caminar de un lado a otro, presionando los dedos contra las sienes, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Fue entonces cuando alcancé el teléfono sobre la encimera, y en ese instante se desató. Se lanzó sobre mí antes de que pudiera tocar la pantalla. En un segundo estaba al otro lado de la habitación y al siguiente me había agarrado la muñeca y me estampó contra la puerta del refrigerador. Los imanes salieron volando. No me gritaba a mí. Le gritaba a alguien que no estaba ahí. Dijiste que no me seguirías. Dijiste que habíamos terminado. Su agarre se volvió insoportable y me arrojó al suelo como si no pesara nada. Sentí el frío del linóleo en la mejilla y solo pude pensar: este tipo no está asustado. Está perdido. Me levanté a trompicones. Puse la isla de la cocina entre nosotros y le grité que se calmara, que quería ayudarlo, pero ya no había nadie con quien razonar. Empezó a abrir cajones, a volcar sillas, gritando que había micrófonos, que las paredes estaban llenas de ojos. Ya no veía a un chico asustado, veía a alguien completamente consumido por su propia mente, y yo atrapado en medio. Retrocedí por el pasillo, intentando mantener algo sólido entre nosotros, pero me siguió, más callado esta vez. Su voz se había vuelto un susurro agudo y tembloroso. Ellos saben, está en las paredes, repetía mientras arrastraba los dedos por la pintura, como si sintiera algo latiendo detrás. Entonces se giró hacia mí. Ya no había furia, solo una certeza aterradora en sus ojos, como si hubiese descubierto que yo era parte de su pesadilla. Cargó contra mí. No tuve tiempo de pensar. Agarré lo único que tenía cerca, una lámpara, y la lancé con todas mis fuerzas. El golpe sonó como un crujido húmedo. Él se tambaleó. Se estrelló contra la pared y cayó al suelo. Me quedé helado, temblando, sin saber si iba a levantarse otra vez. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué 911. Mi voz se quebraba al hablar. No podía explicar nada con coherencia. Solo repetía que alguien había entrado, que me había atacado, que no sabía quién era. Me encerré en el baño, escuchando el silencio. Cada segundo esperaba que la puerta se abriera de golpe. Los policías y los paramédicos llegaron rápido. Al parecer, alguien a unas cuadras ya lo había reportado horas antes, por romper un coche estacionado y huir antes de que llegara la patrulla. No tenía identificación. Lo llevaron a un hospital bajo custodia psiquiátrica. Uno de los agentes me dijo que probablemente estaba en medio de un brote psicótico inducido por metanfetamina. Probablemente no había dormido en días. Di mi declaración y observé cómo lo subían a la ambulancia, amarrado a la camilla, gritando a las sombras que solo él podía ver. Cambié las cerraduras 2 días después. Desde entonces, no duermo igual. Nunca me había pasado algo así, y cometí un solo error. Dejé entrar el caos porque tenía cara de miedo. Quise creer que podía ayudar, pero aprendí que la compasión sin precaución puede costarte caro. Ahora, cuando alguien golpea mi puerta, miro más tiempo por la mirilla. Confío más en el silencio que en las palabras. Y cuando escucho golpes en mitad de la noche, ya no abro. Solo escucho y espero a que se vayan.